Hola a todos, gracias por estar aquí de nuevo, un sábado por la noche. Aquí conversando con mi amigo Carlos Machicao. Masti, ¿cómo estás? Todo bien, Ale, ¿tú? Todo bien, todo bien. Tenemos una buena charla para hoy día. El tema es interesante. La verdad que sí, a mí me ha parecido súper interesante y lo bueno es que vamos a contar los dos algunas cositas para que, no sé, Para poner quizás contexto. sí, quizás no sé, les suene interesante o quizás vayan a leer un libro después o ver un documental, qué sé yo. Pero bueno, creo que sí son un tema bien interesante. ¿De qué vamos a hablar, Masti? O Hoy Carlos, vamos a ¿cómo hablar, prefieres que te diga? sí, Masti está mejor, se siente más natural. Ya. Eh, bueno, hoy día vamos a hablar de dos temas que se entrelazan un montón, yo creo, porque se mezclan, se vuelve diferente de diferenciarlos, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a una de estas situaciones, la pregunta que tenemos hoy es, ¿será una idea revolucionaria o será un fraude? Porque nos hemos dado cuenta que hay algunas situaciones en las que podría ir a cualquiera de los dos lados. O sea, el discurso suena muy parecido, las experiencias suenan muy parecidas, y solamente una vez que la bomba estalla, nos damos cuenta cuál de los dos había sido originalmente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. En lo que dices es bien interesante cómo va y hasta, y quizás tú desde tu perspectiva psicológica nos puedas decir si son la misma persona al final de cuentas, sino de estos revolucionarios o estos que hacen estafas, quizás tienen hasta el Ujú. mismo, hasta, qué sé yo, el mismo background y si los estuvieras consultando dirías, a ti te diagnostico con esto y al emprendedor igual le dirías lo mismo. No sé si te parece empezar, no sé por qué ejemplo quieres empezar. A ver, si vamos por los fraudes primero y después vamos a ideas revolucionarias que podían haber sonado parecido al principio. Estábamos hablando hace poco del Fire Festival famoso y de Theranos, que yo no conocía, la verdad que no me habías contado. Entonces, a ver si nos puedes poner al día con Theranos o Theranos, no sé cómo era la pronunciación. Theranos creo que es la pronunciación. Ya, les voy a contar entonces la historia rapidita de Theranos. Am, eh, Hay una emprendedora, Elizabeth Holmes, que estaba estudiando bioquímica, si no me equivoco, en Stanford, y ella ve un problema, ¿no? De que los exámenes de sangre, que son muy útiles porque te pueden ayudar a detectar enfermedades de forma temprana y hacer algo al respecto de forma que no sea fatal, sino que realmente puedes prevenir la muerte o un caso grave. Necesitas que te saquen sangre, ¿no? Entonces muchas personas no ni siquiera se tomaban los test porque requiere ir al doctor, que te metan una jeringa, te saquen un montón de sangre, más si están haciendo tests bastante complicados. Necesitan harta sangre, entonces te sacan unos 3 4 tubos de sangre para hacer los tests y de ahí recién te lo mandaban. Lo que ella decía es, ¿sabes qué? Aquí, ¿qué tal si me pincho un poquito y con una gotita me pueden hacer todos estos tests? Y claro, la idea suena genial, todo buenísimo. Y así Elizabeth Holmes empieza su emprendimiento, ¿no? Entonces ella era muy carismática, cuentan las personas que la conocían, ella piensan que fingía su voz. Si es que ahorita buscan un video de Elizabeth Holmes, van a ver que habla muy grave para su contextura. Ella, no, ella siempre dijo que esa era su voz, pero muchos que la conocen de hace tiempo dicen que no, no es realmente su voz. Entonces ella empieza así a hacer con su carisma, con su voz imponente, digamos, en las reuniones, que definitivamente llamaba la atención. Empieza a atraerle el interés de varios emprendedores, de varios de mucho renombre, con mucho dinero, ex inversores de Apple, alguien que había sido, no sé, presidente, no sé si es presidente o gerente general del fondo, la Reserva General de Estados Unidos. Entonces Wow. eran personas muy importantes y empieza a levantar fondos. En un punto, Teranos estaba valuada por más de 3.000 millones de dólares, ¿no? Y Elizabeth Holmes también. ¿Qué es lo que pasó? Elizabeth Holmes obtiene tratos con
CVS, que vendría a ser, digamos, como un hipermaxi en Bolivia, ¿no? Están en todos lados, tienen sucursales en todo el país, y hacen un trato, digamos, con Hipermaxi Farmacia, CVS y Walgreens, perdón, era Walgreens, que es lo mismo, pero de otra marca. Y cuando van a hacerse los tests, les pinchaban, sí, pero a veces les decían, ok, para este test te tenemos que pinchar, pero para este otro te tengo que sacar nomás. Entonces ya de entrada estaba medio raro. Pasan así las cosas, sale al público, eso es lo más interesante. Y ya voy a ir directo al punto, a lo que ha sido grave de esta historia, porque hasta ahora parece una historia buena de una mujer emprendedora que todo Silicon Claro, Valley estaba, wow, estaba impresionado por Elizabeth Holmes. ¿Qué pasa? Empiezan a haber personas que trabajaban en Theranos que empiezan a lanzar información, quizás de un poco de forma encubierta, y lo que hacen es que denuncian que Theranos en realidad no estaba haciendo estos tests de la forma que ellos estaban diciendo. Nunca habían tenido la tecnología para hacer estos tests. Todas las prototipos que ellos tenían nunca funcionaron. Cuando venían inversores, fingían un test, pero en realidad era otra máquina que ya había hecho los tests días antes y les mandaban en fax, ¿no? Entonces, en una especie de fax, en una especie de email, y eso a los inversores les mostraban, y eso es lo que pasaba. Entonces, era una estafa total. Nunca había logrado hacer eso Elizabeth Holmes. ujú, Y creo que ahí está lo que tú decías, ¿no? Entonces ella empieza con una idea, no sabemos si sus intenciones eran buenas o no, pero eventualmente el camino que decidió tomar era totalmente erróneo, porque ya no estás jugando con, qué sé yo, un producto defectuoso, estás jugando con la salud de las personas. Entonces las personas iban ahí pensando que les iban a hacer un test de sangre verdadero, pero no les estaban haciendo un test y a veces los tests volvían con resultados alarmantes, las personas se asustaban, iban a su doctor, se hacían otro test y resultaba que estaban totalmente errados. Entonces, eso para resumir bien poquito lo que es Elizabeth Holmes y Theranos, si es que alguno está interesado, los que esté escuchando, es un libro muy bueno, es Bad Blood, de un reportero de Wall Street Journal, si no me equivoco. interesante, sí. Fuerte realmente la historia y lo complicado es que no es el único caso, ¿no? Mencionábamos hace un rato el tema este de Fire Festival, que si bien no se ha metido con la salud de la gente, ha sido muy, muy llamativo igual. Y parte de las cosas que tienen en común el tema de Theranos y de Fire Festival es que alrededor de ambos se han hecho libros y películas, bueno, y documentales, digamos, ¿no? Entonces, para poner en contexto el tema de Fire Festival, para los que no han escuchado, era eh, un scam. Un emprendedor, su nombre, su apellido era McFarland, no me acuerdo el nombre primero, pero bueno, el tema es que igual consigue un montón de inversores, sube al bote a Kylie Jenner y como influencer a hacer publicidad para un evento que supuestamente iba a ser el festival musical del siglo, básicamente. Um, Iban a ir todo tipo de bandas y artistas súper famosos. Han comprado una isla en el medio del Caribe para hacerla. Entonces iba a ser supuestamente un montón de lujo y cosas así. Y lo curioso es que sí se da el festival, o sea, llegan a vender todo en 48 horas, o sea, en 48 horas se vende todo lo que tenían capacidad de entradas para el evento, carísimo, obviamente. Se junta un montón de plata, hay inversores también de por medio, hay gente dándole su dinero a este McFarland, invirtiendo de a montones. Eh, y cuando está en vivo, yo me acuerdo de esos días que se escuchaba algo del Fire Festival y comienza a explotar súper rápido cuando la gente estaba ahí y no tenían dónde dormir. Habían colchones botados, mojados por la lluvia, que la gente se estaba peleando por conseguirlos. Estaban saqueando carpas unos de los otros para poder tener comida y dónde dormir, porque de verdad estaban en el medio de una isla vacía, porque no era nada lujoso, no era nada fancy ni glamoroso como lo habían vendido. Este, era un desierto en condiciones pésimas para la gente, que les daban comida en unos tuppers de a peso con 3 lechugas y un pedazo de carne, digamos, ¿no? Eh, entonces ha explotado súper rápido
Y también era otra cosa similar como lo que tú dices, ¿no? Habían influencers, social media estaba loca con el evento. Era el entrepreneur del siglo, este tipo yendo de entrevista a entrevista, igual que Holmes. Um, y era todo un fraude, básicamente. Entonces, creo que lo que quería preguntarte y que podamos comentar era, antes de ver el por qué y cuál es el tema más profundo de esto, también tenemos otros ejemplos que son más chiquitos, ¿no? Que los hemos visto incluso en Bolivia, tú y yo, con discursos así de buenos que nos traía gente que no sabemos si eran cuál de estos dos, idea revolucionaria o fraude, ¿no? ¿Te acuerdas de algunos de esos también? De los que se me vienen a la mente, por ejemplo, se me ocurre así bien rapidito, no sé si estás buscando en específico, pero por ejemplo había una estafa piramidal de diamantes y había otra del Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Y era una persona, me imagino, es que la verdad es que nunca supe quién fue el que empezó, pero ya se distribuyó tanto que un montón de gente cayó. Pero básicamente te decían, oh, Bitcoin está creciendo y era justamente el año que Bitcoin se ha disparado, ¿no? Desde de valer centavos a valer casi $10,000 cada Bitcoin. Eh, y han aprovechado eso, pero en realidad te decían, sí, vamos a comprar Bitcoin, tú paganos no sé qué, pero no, en realidad no estaban comprando Bitcoins, ¿no? Lo único que estaban haciendo es ser una estafa piramidal, ¿no? Entonces las personas tenían que traer más personas para que vayan y vayan y vayan y se junten, ¿no? Ejemplos así de esos, ese es el que se me ocurre, pero y bueno, no, quizás sea para otro tema lo que te quiero mencionar. Pero entonces creo que ese es el único que se me ocurre ahorita. No sé si tú tienes otro ejemplo en Bolivia. Yo me acuerdo que mi papá cayó en uno, de hecho, porque la oferta era básicamente, tenían un seguro con el banco y todo el cuento, o sea, estaba muy bien armado. Lo que te decían era, vos dame dinero para comprar, qué sé yo, una hectárea de tierra en el Amazonas, donde hay un montón de árboles. Lo que hace mi empresa es talar los árboles y era básicamente el negocio de la madera, pero era sostenible porque los cortaban a cierto nivel, había unas regulaciones mundiales que ellos seguían para que sea sostenible en el tiempo y bla, bla, bla. Entonces todo sonaba muy bien, le dieron un seguro con el banco, estaba todo perfecto, pero por esos loopholes legales, a lo que te decían era básicamente es una inversión, ¿no? Y a los 10 años yo te voy a devolver tu ganancia. Y si tú quieres salirte en cualquier momento, dime y no pasa nada. Yo te igualo los mejores intereses del banco en ese momento. Entonces sería como si hubieras tenido tu plata ahorrada en el banco. Entonces sonaba bastante seguro, ¿sabes? Habían contratos, habían abogados, habían bancos con seguro de por medio. Entonces todo estaba bien. Pero se cayó y no existió nada, la plata se perdió. Y como te digo, era todo basado en loopholes legales, porque si bien las aseguradoras tienen que tener ciertas garantías, eh, las garantías estaban a nombre de otra persona, no del dueño, entonces en todo ese enredo de loopholes legales hubo eso. Pero al mismo tiempo tienes, bueno, les gusta a ellos diferenciarse entre que no son pirámides, sino que son marketing multinivel, ¿no? Que es otra cosa completamente distinta. Um, pero les va bien y existe. Y son años que siguen vendiendo terrenos, igual que este otro scam, y que les va súper bien. Yo me acuerdo a estos amigos del Urubó, por ejemplo, que venden terrenos en el Urubó. Cuando estaba viviendo en Madrid, en España, fui a un barrio donde hay un montón de bolivianos, fui a buscar comida boliviana y tenían una oficina de 2 pisos que se veía súper lujosa en el medio de Madrid. Los que venden esos terrenos del Urubó, ¿me entiendes? Entonces, mal no les está yendo, ya son años que siguen ahí, es el mismo negocio de los terrenos y sigue andando. Y seguro que hasta ahora la gente sigue preguntándose lo mismo, o sea, como hay estos dos extremos y son tan cercanos, ¿cuál será? ¿Será un fraude esto de los terrenos o existirá algo? E incluso en el Uruguay ahorita no estamos seguros, ¿no? Porque uno dice, claro, el terreno sí que está,
puedes ir y puedes verlo y lo que quieras. Ahora, a que llegue un hospital, un colegio, agua y electricidad hasta ahí, todavía no sabes, digamos, ¿no? Que vayas a poder sostener esa cantidad de gente con un puente que entra al Urubó, que ya es problemático, porque cada vez sigue creciendo más la ciudad hacia ese lado, con un impasse legal, así un Mexican standoff que tienen entre varios grupos de que no se hace otro puente y no se va a hacer probablemente un puente adicional nunca. ¿Será fraude o no será? Digamos, ¿valdrá el precio de lo que se está cobrando ahorita o no? Entonces, hay cosillas así, ¿no? Claro, totalmente lo que dices. Sí, yo creo que en Bolivia hay de estas, pero por todo lado, y no te das cuenta hasta quizás muy tarde o no sabes, no sé la verdad. Pero lo que te quería mencionar es, por ejemplo, hay otro ejemplo, digamos. A mi gran amigo Carlos Jordán le mando un abrazo, él es gerente general de Ultracasas. Quizás cuando él estaba empezando, también ha dicho cosas de ese estilo, ¿no? Sí, sabes que mi plataforma te va a hacer esto, te va a solucionar esto, te va a solucionar esto. Y quizás esas características que estaba mencionando no estaban todavía en su sistema. No lo sé, estoy ahí hablando por hablar. Pero en mi caso, por ejemplo, si alguna vez me decían, oye, ¿tú sabes hacer esto? Y yo les decía, sí, sí, claro que sé. Y en realidad no lo sabía, digamos, ¿no? Pero iba y lo aprendía y lo hacía. Claro. Pero entonces, mi punto ahí al que te quería decir, entonces, estas personas que están detrás de estas cosas, quizás nacen con una buena intención, quizás realmente piensan que lo van a lograr, es solo tiempo, solo dame un poquito más de tiempo, ¿no? Como Elizabeth Holmes, quizás si le dabas 10 años, igual iba a tener esa cosa, pero en ese trasquín de seguir manteniendo su idea, su imagen, lo que sea, ha empezado a hacer fraude, ha empezado a engañar a las personas, ha empezado a jugar con la salud de las personas. Y en el caso de Billy McFarlane, eh, lo mismo, ¿no? Quizás él sí quería hacer un evento así de lo mejor de la vida y eso es lo que realmente quería realizarse, pero se han dado estas cosas, ha pasado esto, me han cerrado esta isla porque al principio tenía que ser en la de Pablo Escobar y los de Pablo Escobar le dijeron, puedes ir a sacar fotos, pero después se enojaron porque quería hacer un evento. Entonces, todas esas cosas quizás ahí, pero no quieren rendirse, digamos. No, dicen, no me voy a rendir, voy a seguir adelante, voy a seguir adelante, voy a seguir adelante, hasta que, no, pues pasa algo que es una estafa. Por ejemplo, en el caso de Firefest, creo que va a estar 8 años en la cárcel. Elizabeth Sí. Holmes todavía no ha empezado su juicio. Y en otras personas que admiramos, por ejemplo, de Steve Jobs, en uno de sus primeros trabajos donde tenía que entregar tarjetas madre, el retail, la primera tienda que va para que venda sus primeras 100 unidades o 200 unidades. No, en realidad él va con solo uno, ¿verdad? Tenía su prototipo, le muestra, el Sí. de la tienda le dice, qué bueno, necesito pero 200. Y Steve Jobs le dice, sí, está bien, ¿para cuándo? Así, ¿no? Y no tenía nada. Entonces, ahí es lo de entrada que te decía. Quizás son la misma persona y en algún momento se desvían, o quizás de entrada son malos, lo único que les importa es dinero. Y en estas estafas que hablamos de Bolivia, quizás sea el caso, digamos, ¿no? Quizás sean personas que realmente saben a ciencia cierta que están estafando, pero igual lo siguen porque quieren el dinero. Como también puede ser que personas que digan, ok, ¿sabes qué? Creo que sí realmente puede funcionar, pero algo sale mal en el camino y se termina volviendo una estafa. Mm. Sí, es un buen punto porque en la comparación que haces, estás mostrando lo que dice en nuestro título, ¿no? Puede ser fraude, sí, hay ejemplos, pero también hay ejemplos de gente que sí lo ha hecho y sí lo ha logrado con un perfil y una historia súper parecida, digamos, ¿no? Y sí que han revolucionado el mundo y sí que han cambiado todo y sería hasta menos creíble, o sea, lo de Elizabeth Holmes, por ejemplo, hasta te lo puedes creer, hace sentido, digamos, que se pueda hacer una cosa de esas. Pero si alguien te decía que ibas a romper la industria hotelera, por ejemplo, con Airbnb, probablemente era un discurso hasta más difícil de hacer, digamos, ¿no? Y sí que ha funcionado, y sí que ha pasado. Um, lo mismo con Bitcoin, o sea, imagínate el discurso del que estaba comenzando a jugar con este tema, o sea, decirle a alguien que va a valer millones eventualmente, o sea, es súper difícil de que alguien te crea, digamos. Entonces, cosas más increíbles han pasado, digamos, ¿no? Y ahí creo que
podemos analizar de dos lados. Ahora que lo mencionas, podemos analizar a estos protagonistas, pero también a la gente que los sigue, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es, creo que el hecho de que se han estado volviendo famosos estos fraudes también, es gracias a que han habido ejemplos reales. Entonces, como ha habido un Airbnb y yo me lo perdí, cuando haya un Bitcoin, voy a hacer lo que sea por no perdérmelo. Y cuando haya un Theranos, voy a hacer lo que sea por no perdérmelo. Y eso por ahí pasa incluso en la cabeza, no solamente de los usuarios finales que se compran esto, sino de los inversores también, digamos, ¿no? O sea, por ahí ese es el siguiente Uber. Y yo quiero estar en el siguiente Uber, ¿me entiendes? Entonces, está este fenómeno bastante millennial que has debido escuchar alguna vez que le llaman FOMO, Fear of Missing Out, que es básicamente el miedo a perderse de algo, digamos, ¿no? Ahí está, justo. Entonces, sí, creo que viene por ese lado. ¿Qué es lo que tú ibas a decir al respecto? No, sí, cuando estabas empezando a mencionar lo que dices sobre... Primero me parece excelente analizar a las dos personas, ¿no? A los que los siguen o invierten en esa persona o le creen o lo que sea, ¿no? Sus clientes, lo que sea. Y por el otro lado está el creador. Y creo que son dos tipos diferentes de persona. Pero cuando estabas hablando de los inversores en específicamente, sí, justamente te iba a mencionar, hay lo que en Silicon Valley se llama el fear of missing out, que es básicamente el miedo a perderte la oportunidad, digamos, ¿no? Ujú. Y lo que es chistoso es que nosotros como personas normales, regulares, eh, se nos hace difícil pensar que esas personas millonarias, multimillonarias, que tienen millones para gastar, para invertir, sufren los mismos efectos sociales que nosotros, porque ¿qué es lo que pasa en esas comunidades de inversores? Que se van a hacer la burla entre ellos en el que ha dicho no a Apple, el que ha dicho no a Uber, el que ha dicho no a Airbnb, entre ellos, entre su grupito. Pasa lo mismo que pasa en el colegio para nosotros, por ejemplo, ¿no? Este burro no ha hecho lo que teníamos que hacer y jaja, chistoso. Pero esos inversores que son millonarios también, porque ellos se burlan, este tiene millones y no billones, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es súper interesante y justo iba a mencionar eso del FOMO, pero ahora te dejo para que sigas hablando de lo que tenías que hablar. Pero es un efecto bien interesante, ¿no? Entonces, incluso por más de que tú no estés 100% convencido, dices, ¿sabes qué? Antes he seguido mi intuición y me he equivocado rotundamente. Entonces, Claro. quizás ahora no sigo mi intuición y le creo a esta persona, toma el cheque de 10 millones, 20 millones. Es un buen punto. Sí, yo creo que va por ahí. Entonces, a ver, ya que hemos comenzado a discutir del lado de afuera, de los que siguen a estas personas, después podemos hacer la segunda parte de analizar a las personas en sí mismas, a los protagonistas. Pero a ver, entonces creo que sí, creo que un punto de esto es por qué seguimos y nos creemos esta vaina. Puede ser fear of missing out en gran medida. Como decíamos, hay gente que sí la ha hecho, entonces, ¿por qué no puede pasarme a mí, digamos, ¿no? Y creo que puede venir por un lado bien similar a lo que pasa con la lotería, por ejemplo. O sea, en Bolivia creo que no es tan fuerte, pero en España y en Europa en general hay montones de empresas de lotería y la gente hace filas interminables todos los días para comprar un ticket. Y juegan a diferentes cosas y demás, pero bueno, la lotería es un montón, entonces se vuelve un poquito de eso, lo que decías, ¿no? A veces he seguido mi instinto y no me ha funcionado, por ahí voy en contra de mi instinto y algo pasa, digamos, ¿no? Por ahí si invierto en esto me va a funcionar y para la gente de la media, como nosotros, no inversores con millones de dólares, creo que es parecido a la lotería, digamos, ¿no? Es como que puedo gastar 100 pesos en un billete de lotería o puedo gastar 1000 en darle a mi amigo, digamos, ¿no? A ver, según él me va a devolver 1500 en 2 meses. Por ahí, ¿me entiendes? Por ahí pasa, por ahí es. Y creo que lo que nos engancha es que es fácil. Todos queremos dinero, o todos queremos fama, o todos queremos ser millonarios. Es el American Dream, digamos, ¿no? Es lo que nos han vendido durante ya varias generaciones del sueño americano, de que seas quien seas, por más que hayas venido de la pobreza y de la nada, la puedes hacer. Entonces, es la promesa del sueño americano, ¿no? Entonces, creo que viene por el mismo lado lo de la lotería y lo de nosotros creyéndonos estos discursos.
de que mañana puedo ser millonario. Y ese rato te acuerdas de tu trabajo, y de tus deudas, que odias tu trabajo, que tienes un montón de deudas, entonces mañana podría acabarse todo y podría estar en mi yate en una isla en el Caribe. Entonces, ¿vale la pena para mí arriesgar? Para mucha gente la respuesta es sí, digamos, ¿no? Entonces, la respuesta del lado psicológico para mí, por ese lado que estaba pensando, ¿qué puede ser? Y la lotería y los juegos de azar han sido la respuesta para mí, por lo menos. Es que, mira, cuando estaba, les voy a contar una historia. Cuando estaba en la universidad, estudiando psicología, hay mucho de trabajar con estos ratones para hacer experimentos, porque la química cerebral y la electricidad cerebral también de los ratones es muy similar a la de los humanos. Es la más similar que tenemos en un animal en el que se pueden hacer experimentos. Entonces, por eso es que se hacen muchos experimentos en ratones. En este experimento, que hacíamos era básicamente conductismo, condicionamiento operante, digamos, que es básicamente cómo aprenden las personas. Si el ratón se acerca un poco a la palanca, le doy un poquito de comida. Y así cada vez. Entonces, cuando solo se acerca a la palanca, dejo de darle comida, pero cuando se apoya, le doy comida. Ahora, cuando se apoya, dejo de darle, pero cuando se desespera y la comienza a apretar, le doy comida. Entonces, reforzando diferentes conductas poco a poco, llevo al ratón a hacer lo que yo quiero que haga. Y era bonito porque el examen final era básicamente mostrar un circuito de un montón de actividades alrededor de un tema que hacía el ratón. El mío era un gimnasio, entonces el ratón entraba en unas maquetas de vidrio que teníamos, que tenían como 6 diferentes cuartos, digamos. Entonces en el primer cuarto tenía que trepar a unas graditas y volver a bajar, como si estuviera haciendo ejercicios de aeróbicos, digamos, de que subes y bajas, ¿no? Cuando hacía eso, recién le abría la puerta al segundo cuartito, que tenía una foto en la pared, en el vidrio, de una bolsa de box. Entonces tenía que hacer 3 veces con sus patas y solo si hacía eso le abría el camino a lo siguiente. Entonces, básicamente así le enseñas a la gente. Una vez que estaba todo eso terminado, la investigación final al respecto no era que haga el circuito, sino era cuál es el impacto de las probabilidades y del azar en el comportamiento animal, humano o animal o lo que sea. Entonces, cada grupo de la carrera tenía diferente probabilidad. Entonces, no sé, 20% de que sí le des comida cuando termine ese circuito versus 80% de que no le des comida cuando termine ese circuito. Para enseñarle, obviamente, siempre le dabas comida. Pero después había ese riesgo. O sea, el ratón hacía el circuito y al final vos simplemente o lanzabas la moneda o lanzabas los dados para determinar si le dabas comida o no. Entonces comienzas a ver cómo pela cable el bicho, ¿me entiendes? Y no, o sea, no todas las probabilidades funcionaban igual. O sea, había 50-50, 80% de que sí tenga comida, 80% de que no tenga comida. Entonces, ahí jugábamos un poquito. Y otros se quedaban con 0-100 en los extremos también. ¿Y sabes cuál era la conclusión de esto, que era bien interesante? Era que no, lo que queríamos ver era qué porcentaje hacía que las conductas sean más frecuentes y qué porcentaje hacía que las conductas más bien se caigan y sean menos frecuentes. ¿Ya? Entonces vos dirías, si le das comida siempre, el 100% de las veces que termina el circuito, lo va a hacer más rápido y en 1 hora, en 10 horas va a hacer más circuitos porque le estás dando comida, ¿no? Y obviamente hay un principio de que tiene que tener hambre el bicho para que la comida sea un motivador. El reforzante tiene que ser algo que sea significativo. Pero no era así. Cuando le dabas 100%, seguía haciendo su rutina más o menos lo mismo. Cuando le dabas muy poco, o sea, solamente un 20% de chance de tener comida, la conducta, es verdad, comenzaba a caerse, comenzaba a estar menos motivado a hacer lo suyo, si quieres, el ratón. Pero el sweet spot era más o menos 70-30. Con el 70-30 se disparaba, o sea, si 100 era la línea base de tener este número de conductas, con 70%, por más que lo reforzabas menos y utilizabas menos comida para motivar al ratón, comenzaba a esforzarse más y más y más y más para hacerlo más rápido, más frecuente, sin errores, ¿me entiendes? Y era por eso, o sea, cuando llegabas ahí, lanzabas una moneda, le dabas o no comida. Entonces, la conclusión iba por ese lado, o sea, la gente y la química de nuestro cerebro funciona así. Comienzas a desesperarte cuando no entiendes por qué a veces ganas y a veces pierdes.
¿me entiendes? Entonces, no es que te frustras y ya fue, cuando el porcentaje de ganar es correcto, y eso pasa con las máquinas, los slot machines, ¿no ves? Las máquinas de jugar al azar, la ruleta famosa, todos estos juegos de azar se basan en eso, porque saben que vas a entrar en una conducta compulsiva por tratar de ganar, cuando tu cerebro en algún porcentaje no cacha cuándo está ganando y cuándo está perdiendo, digamos. Entonces, creo que ese puede ser uno de los puntos de fondo de por qué nosotros los seguimos a estos amigos. ¿Qué opinas? Tiene sentido. La verdad, nunca sí sabía de esto de el reward, el premio aleatorio, ¿no? Sí sabía Ujú. que era más eficiente que siempre premio o nunca premio. Bueno, nunca premio obviamente no iba a funcionar, pero esto de aleatoriedad en el premio sí tenía conocimiento de que era así como funcionaba y sí sabía que los juegos de azar básicamente funcionaban de esta forma, pero no había hecho la relación de esto con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Con esto de las personas que quizás están queriendo invertir en algo para ganar dinero, ya seas inversor o incluso del lado del cliente, quizás voy a comprarle este producto que no sé si está funcionando o no, pero para ver si me mejora la vida de alguna forma, porque básicamente compras algo porque algo de alguna necesidad tuya está satisfaciendo. Pero entonces, por lo que me dices, y siguiendo esta comparación que tú has hecho, entonces básicamente nuestro comportamiento no es nada racional, por así decirlo, o más bien es totalmente racional. Y te lo pregunto esto porque a veces cuando, digamos, vamos a comprar algo o hacemos nuestras compras y, digamos, queremos comprar un auto y decimos, ok, vamos a analizar estas variables y demás, nos consideramos personas bastante racionales. Ujú. ¿Verdad? Pensamos de nosotros que somos bastante racionales y vamos a tomar la mejor decisión que nos convenga según datos, según precios, según comparación de varias marcas y demás. Pero por lo que me dices, quizás entonces no seamos tan racionales. En realidad, en el momento ahí justo te tiran alguna bola curva, no sé, que si estás comprándote un auto, ya has gastado 10,000 en comprarte un auto y te dicen $1,000 más para los asientos de cuero y dices, bueno, $1,000 más de 10,000 no es nada, entonces sí, ya dale los asientos de cuero. Pero haciendo un análisis bien frío, son $1,000 más. Claro, totalmente. Es un buen punto. Yo creo que queremos ser racionales y en nuestro intento de ser racionales hacemos totalmente lo opuesto. Y al final lo que hacemos es, en vez de basarnos en argumentos lógicos, nos basamos en cualquier cosa que nos provoque ese impulso y tratamos de volverlo lógico para justificarnos a nosotros mismos. ¿Me entiendes? Porque en el tema de los autos, lo mismo, tú dices, sí, lo que pasa es que este tiene mejor eh, garantía y este tiene mejor motor y bla, 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 hasta que la chica que te gusta dice, uff, qué lindo ese auto. Y está vendido, ¿me entiendes? Se acabó, o sea, y después lo que tú vas a decirte a ti mismo, no vas a decir, uy, es que le gustaba a esa chica. No te lo vas a decir nunca porque queremos jugar a ser racionales. Entonces vas a decirte, lo que pasa es que si bien la marca tiene más garantía, el motor es un poco más grande, o el motor es japonés, o el motor es lo que sea, ¿me entiendes? Entonces vamos a jugar a ser racionales. Y creo que lo mismo nos ha pasado desde siempre con el tema de los dioses, digamos, ¿no? En el inicio de la historia, ¿por qué llueve? Entonces sí que quiero ser racional, o sea, como humano quiero ser racional, quiero entender por qué llueve, pero como mi inteligencia me da hasta cierto lugar, hay un dios de la lluvia. Y es cuando pasa algo malo. Y esto del reforzamiento aleatorio viene con lo mismo. Cuando hacemos sacrificios y matamos a una virgen, a veces hay buena cosecha. Entonces, este año hemos matado una virgen y ha habido buena cosecha. Entonces, al próximo vamos a matar una virgen para que haya buena cosecha. ¿Entendés? Y si no lo hago, voy a tener miedo porque segurísimo, según yo, que va a haber mala cosecha. Entonces, creo que queremos ser racionales, pero fallamos durísimo en ese intento. Creo que puede venir por ahí. Pues estaba tomando agua. Sí, justo. Tiene sentido lo que dices. Y no, tremendo caso ese de si matamos vírgenes, a veces llueve, a veces no. Con que funcione una buena parte, dices, ok, entonces esto es cierto, ¿no? Entonces Claro. tienden a hacer un montón de cosas. Y ahí también podemos explicar, no sé si todo, no sé si todas las personas todas estas estafas de las que estábamos hablando, eventos y demás, se pueden explicar por esto. ¿O tú crees que sí, que realmente es la explicación detrás de por qué estas personas pueden cautivar a una audiencia? No es por ellos mismos, bueno, quizás un poquito por ellos mismos,
pero es más por los miedos, dudas, irracionalidades que estas personas tienen. Yo creo que hay un poquito de ambas partes. Creo que también tienen su mérito los que lideran estos movimientos. Entonces ahí Mérito podemos entre analizar. comillas. ¿Perdón? Mérito entre comillas, te decía. Porque Sí, no, sí, no claro. queremos reforzar esa No, actitud. total. Eh, sí, sí, o sea, tienen un mérito en que la situación se dé. Yo creo que tienen algo que ver también. ¿Sabes qué? Me hacen pensar estos amigos, estos personajes, me hacen pensar en los cultos. Estaba viendo un documental de cientología, por ejemplo, Scientology, el otro día, y es tan loco que no tiene ningún sentido. O sea, este tipo, L. Ron Howard era, ¿no? L. Ron something, el fundador de la cientología. Y era un loco, he visto filmaciones de él, era un extravagante, a eso me quiero ir. Todos los amigos psicólogos que me vean en la grabación y a mí diciendo loco me van a juzgar. Era un extravagante, era muy flamboyant y hablador y raro en la forma en la que hablaba, etc. Y la gente comenzó a seguirlo. Y comenzaba a cobrar miles de dólares por programas de autoayuda, básicamente de liberar tu mente. Y cuando terminabas eso, era un programa de liberar tu espíritu. Y a los niveles más altos, después de que todo incluía plata, de que le pagaban más y más dinero, eh, les daba la explicación final de todo esto. Y era que hace muchos años en otra galaxia nos hemos escapado en forma de espíritus y los humanos estaban aquí, pero eran como monos y los espíritus alienígenas nuestros que vienen de otra galaxia han ocupado los cuerpos humanos de estos monos sin mucho pelo que habían en el planeta Tierra y esos somos los humanos ahora. Eh, entonces, después te pones a analizar y el tipo antes de tener este culto era un escritor de ciencia ficción, era un autor. O sea, y está bien, y por ahí esa era su idea de un libro de ciencia ficción y está cool, pero se ha vuelto lo máximo a lo que puedes aspirar cuando eres parte de la religión, entre 10,000 comillas, de la cientología. Um, en el proceso hay mucha plata, hay muchos castigos a la gente, hay mucho secreto alrededor de lo que hacen. Y creo que esa es parte de lo que lo ha hecho exitoso. De que te voy a decir un secreto, me tienes que pagar, y no poco, ¿eh? La gente hablaba y pagaban cientos de miles de dólares por libros y programas y tutoriales de cosas como lo que te digo de autoayuda, básicamente. Pero cuando vos estás pagando $100,000, quieres justificarte a ti mismo, volviendo a lo irracional, volviendo racional lo irracional, quieres justificarte a ti mismo de que tiene sentido, porque estás tan metido en eso, ubicas, ya has puesto $200,000, entonces, fuck, no puedo, o sea, si ahorita admito que esto es bullshit, soy un idiota, ubicas, entonces no puedo admitir que esto es bullshit, entonces no, es mi religión y tiene sentido y lo voy a defender porque no quiero parecer un idiota, ¿me entiendes? Entonces creo que es parte de eso, o sea, la gente ya le ha puesto su plata, ya le ha puesto su esfuerzo, y creo que puede partir de eso. Y cientología no es la única, ¿no? Hay un montón de cultos, un montón de religiones que hacen que, por ejemplo, hay unos en Rusia, que hay un tipo que se parece a las imágenes, a las fotos, digamos, pinturas que hay de la última época moderna de Jesús. Entonces, este ruso, dice que él es Jesús, que él ha vuelto y es la reencarnación y demás. Entonces, tiene un culto de un montón de gente que lo sigue porque hay algo de esa idea, volviendo al discurso que mencionábamos la semana pasada, hay algo de ese discurso que ellos compran y quieren invertir en eso y para ellos hace sentido. Incluso en algún momento, llegando a, por decir, de parte del trato, es que tienes que donar a tu esposa, donar a tu mujer, digamos, ¿no? Porque aquí las esposas son comunitarias, entonces todas son de todos. Entonces tú como hombre casado, cuando llegas a estas comunidades, el precio es que tu esposa ahora es compartida, básicamente. Entonces, hay muchas de estas cosas raras que pasan. Y para mí, creo que en el fondo, ya sea para un startup y un entrepreneur de puta madre y un estafador desgraciado, creo que son en muchos casos el mismo personaje. Y para compararlos a lo que me refiero, quiero usar el término de psicopatía.
la psicopatía no es que alguien es malvado, que básicamente Hollywood te hace pensar eso, ¿no? El psicópata es el asesino en serie Te voy a y cortar es ahí malo. antes de entrar a ese tema, porque creo Ujú, ya estamos pasando al siguiente, al analizar a la persona en sí. Y justo llegó un ujú, comentario de un amigo, Gabo Duchen. Le mandamos ujú, un saludo. Dice, hola chicos, gusto en verlos. Hay varias teorías en la criminología que clasifican a los delincuentes y dicen algo interesante sobre los estafadores. Y es que ellos creen que son más inteligentes que sus víctimas y que bajo esa lógica se merecen tu dinero. Entonces mereces ser estafado. Eh, y a esto, en lo que tú hablabas, también se me ocurría otro ejemplo más de este tipo de personajes, que es Jordan Belfort, ¿no? De la película El Lobo de Wall Street. Básicamente es sí, el claro. mismo tipo de persona. Y además, ahí también has mencionado algo de religión y de pintarse como algo diferente. Y si te pones a pensar, todos los multiniveles habidos y por haber tienen algo de fanatismo y religión, ¿no? Las personas que te dicen que te unas, no te lo dicen, o sea, no sé si todos saben que están dentro de una estafa o realmente les han vendido tan bien el cuento que se la creen de verdad y Que se dicen, la ¿sabes creen. qué? Ven, ven, porque yo ya soy diamante, ya soy platino y vos vas a ser platino en 2 meses y estoy ganando así súper bien y estoy empezando a hacer mi plata y lo que sea. Y bueno, y justo has empezado tú a hablar ya de la psicopatía, que me parece genial, porque creo que es algo de lo que hay que hablar. Y solo un poquito para acotar y te dejo continuar ya con los comentarios que te acabo de decir, lo de Gabo más. Eh, yo también pienso que son bastante similares estas personas estafadoras y estos emprendedores. Son personas quizás bastante optimistas. Y yo me voy a meter en la bolsa de los emprendedores que realmente piensas que todo te va a salir bien. O sea, en algo crees, en algo sientes que Ajá. eventualmente al último momento algo va a pasar, algo bueno va a pasar y o tú vas a lograrlo, tú vas a trabajar y vas a decir, ok, lo voy a lograr. Y, y eso es lo que te motiva a ser emprendedor, digamos, ¿no? O sea, sin ser optimista, nadie se metería a ser emprendedor porque es sumamente riesgoso. Estás dejando, que sé, un salario fijo, lo que sea, dinero seguro, entre comillas, por seguir tu sueño, ¿no? Por seguir, no, es que a mí me gusta hacer esto. Y eres súper optimista al tomar ese camino. Entonces también pienso que quizás estos estafadores, y quizás no, como te decía, y ojalá hablemos de esto en un ratito, quizás no empezaron con esa idea de ser estafadores, pero en el camino tuvieron que transformarse en eso, porque si no, se les iba a derrumbar todo lo que estaban construyendo. Totalmente. Y esa es una pregunta que tenía yo para hacerte también antes de volver a más la personalidad y características de esta gente. Um, ¿qué, ¿Qué características ves en común con estos proyectos y los unicorn startups? Por ejemplo, y el rol de los inversores ángeles en startups de este tipo. Es que es lo mismo. No veo diferencia alguna entre alguien que te está vendiendo aire, alguien que te está vendiendo algo de verdad. Quizás un inversor más educado te va a pedir datos, ¿no? En vez de que me cuentes solo tu historia, mostrarme datos fijos. Lo que pasa es que si pides datos a todos los que vengan, vas a perder oportunidades que quizás sin datos igual iban a ser potenciales millones de dólares. Pero por el lado de la persona que está detrás pidiendo dinero, tú no puedes venderle, ¿sabes qué? Estoy ahorita empezando, me faltan unos 2 mesecitos para terminar mi producto y quizás el primer mes vamos a vender 10 cosas y les va a gustar, pero vamos a ir a... Eso sería lo real, eso sería lo que así a puro dato deberías decir como pitch, pero nadie te va a invertir dinero si es que vas con ese pitch. ¿Qué tienes que venderle? Tienes que venderle tu visión, tienes que venderle lo que vas a lograr. Entonces no dices, estoy estudiando mi software, no sé qué, sino dices, yo voy a revolucionar la industria de qué sé yo, casas para mascotas, ¿no? Entonces, ya no estás vendiendo casitas para mascotas, no, voy a revolucionar la industria. Las personas que tienen mascotas nunca más van a volver atrás y van a decir cómo he vivido antes sin lo que yo estoy haciendo. Eso es lo que tienes que decir, es lo que tienes que transmitir. Entonces, de ese lado, a mí me parece muy similar, porque no estás mintiendo, no es lo que realmente crees. Quizás no se logre, quizás estás totalmente equivocado, pero desde la perspectiva de la persona, tú tienes que vender eso, tienes que lograr transmitir ese tu idea, esa tu visión. Tienes que hacer que esa persona te compre la historia.
te compre a ti, básicamente, para invertir en ti. Entonces, para mí, respondiéndote directamente a la pregunta que me has hecho, me parece que son exactamente la misma persona. No veo diferencia alguna. Estoy de acuerdo. Creo que viene mi comentario del psicópata y ir por el mismo lado. Como les decía, la gente ha satanizado a la psicopatía. Básicamente, no hay nada que satanizar porque es una enfermedad y es una deformidad física. No es ser malo. ¿Ubicas? No viene por ese lado. Hay dos tipos de psicopatía, básicamente, primaria y secundaria. Las dos son un tema del cerebro. Primaria es cuando hay una parte del cerebro que se llama la amígdala, que está al centro, es una cosa pequeñita, y es el lugar donde tú sientes miedo, ira, asco, ese tipo de sensaciones, ¿ya? Entonces, es parte de tu cerebro primitivo, digamos, en el sentido de que vela por tu supervivencia más básica. Como te digo, miedo, ira, asco. Entonces, asco, si la fruta podrida te va a matar o no. Ira, luchar para defenderte, y miedo, escapar cuando necesitas. Entonces, es parte de tu cerebro más primitivo, ¿ya? La psicopatía primaria es cuando hay una deformidad en esa parte del cerebro, en la amígdala. Han hecho un montón de investigaciones, de estudios, gente que tenía este tipo de comportamiento, que ahorita les voy a explicar, tenía una deformidad, su amígdala era más pequeña, entonces la capacidad de respuesta de su amígdala era menos. Y secundario le llaman sociópatas también a veces a estos, pero la definición es diferente entre los gringos y el resto del mundo. Puede ser una lesión en el prefrontal, en la parte que está aquí en la frente. Incluso hay mucha gente que cambia de forma de ser súper drásticamente de un día al otro después de un accidente. Por ejemplo, hay uno de los casos que me acuerdo más famosos era de un padre de familia súper bueno, súper amoroso, cuidador de su familia, atento, muy respetuoso en la forma de hablar, de expresarse, etc. Tiene un accidente de auto, se golpea la cabeza y desde el día siguiente comienza a gritonear a todos, a insultar a todos, a hablar con malas palabras, a ser violento, y eso no pasaba antes. Y la explicación para esto es, por ejemplo, que detrás del hueso orbital, el lugar que sostiene nuestros ojos, es por alguna razón rugoso. Entonces no es liso, planito, la parte que va contra tu cerebro. Es como que con dientes, ¿me entiendes? Entonces, con un golpe entre eso y tu cerebro, es como que lo raspa, ¿me entiendes? Entonces, y las consecuencias se ven en tu actitud, y es lógico que se ven en tu actitud, pues porque acuérdate que había la lobotomía hace algunos siglos, ¿no ve? Lo que hacían era lo mismo, entraban por tu nariz a quitarte un pedacito de cerebro. Entonces, hay eso. Ahora, como te decía, la psicopatía es básicamente una enfermedad y es fisiológico. Ahora, como características de los psicópatas, no es que son malos. La característica de fondo es que no sienten las emociones ni las mismas ni en el mismo nivel que el resto de las personas. Como te decía, el miedo, la ira y el asco, por ejemplo, que es lo que hace la amígdala, ¿no? Entonces no tienen miedo. Y eso es parte de lo que los define. Por eso, muchos asesinos seriales sí es verdad que eran psicópatas, ¿me entiendes? Pero es porque no tenían miedo. Entonces, los estudios que hacen para detectarlos, porque se puede detectar sin que mates a nadie, son fáciles. Te ponen con un montón de equipamiento midiendo el ritmo cardíaco, la sudoración de la piel, movimiento de los ojos, dilatación de las pupilas, un montón de cosas que no puedes controlar realmente. Entonces, para ver tu instinto. Y te ponen fotos, qué sé yo, de una familia abrazándose, de una flor, de un atardecer, y al mismo tiempo fotos de comida podrida, de animales matándose unos a los otros, de gente decapitada, no sé, lo más horrible que se te pueda ocurrir. Les muestran fotos de eso, mezcladas con fotos de cosas lindas, haciéndole estudios, midiendo la actividad del cerebro también al mismo tiempo, obviamente. Y la respuesta es la misma en ellos, ¿me entiendes? Entonces, para ellos no hay ninguna diferencia entre ver carne podrida de un animal que se está matando uno al otro y versus a ver una familia abrazándose. Les provoca exactamente lo mismo, las mismas áreas de su cerebro reaccionan, las mismas emociones, no se agitan, no se incomodan, no nada, con ninguna de las dos. Entonces, esa es la psicopatía. Ahora, el punto de los psicólogos alrededor de la psicopatía es que no necesariamente va a ser malo,
por el hecho de que no sientas miedo y que no sientas afecto y, no sé, estas sensaciones del mismo estilo, no quiere decir que vas a ser disfuncional en la sociedad. Hay un estudio, por ejemplo, que muestra que una buena parte de los arqueros de un año en específico, arqueros de fútbol en el mundo, tenían esta deformidad en el cerebro. Entonces, técnicamente, eran psicópatas. Y eso les ayudaba a ser muy buenos arqueros, porque no tenían este instinto de evitar la pelota, por ejemplo, o evitar una pisada, o evitar un golpe, o evitar el poste. ¿Ves? No tenían miedo a eso, entonces se lanzaban contra esos miedos, digamos. Hay grandes, famosos bomberos que son psicópatas. Hay policías, hay militares que son, y no necesariamente son asesinos o son malos, ¿entiendes? Entonces, ese era mi punto para comparar con ese tipo de gente. Para mí es algo similar. Por ahí hasta son psicópatas, ¿me entiendes? En el sentido de que no necesariamente, no estoy diciendo que todos los entrepreneurs y todos los fraudulentos son psicópatas, pero que lo que comparten es esto. Tienen una forma de ver el mundo, tienen una forma tienen un objetivo al que quieren llegar y están dispuestos a hacer lo que sea por ese objetivo. Entonces, para mí es lo mismo de que si un psicópata va a ser o no un asesino serial. Este personaje que tenemos va a ser fraude o Steve Jobs, es el mismo personaje, es el mismo psicópata. Entonces, no es él el que define si va a ser fraude o entrepreneur, según yo. Según yo, va a ser el contexto, la sociedad, la manera en la que se ven las cosas, no sé, ya cosas que están fuera de su contexto, digamos. Como tú decías, creo que es la misma persona. Interesante lo que hablas sobre psicópata, además casi que me llama psicópata en vivo, hablando, hablando de emprendedores, pero tiene sentido. Y sí había leído esto e incluso ponían ejemplos de personas psicópatas y mencionaban también varios líderes mundiales quizás son psicópatas, ¿no? Y mencionaba Trump, por ejemplo, una persona. Tiene sentido de lo que dices, que quizás no tienen las emociones normales porque sí, no es cualquier persona que va a ir y se va a aguantar que medio país lo critique a muerte y seguir trabajando como si nada, porque no es fácil. O sea, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con la persona, con lo que dice, con lo que hace, no le puedes quitar mérito que ha logrado ganar las elecciones y pese a que todo el día en Twitter, y además que él está en Twitter todo el día, cuántas cosas leerá en contra de él, siga pudiendo trabajar después de una forma relativamente normal o como siempre lo he hecho, ¿no? Y cuando estaba empezando, no para alabar la imagen de Trump, pero poner la típica imagen de emprendedor, digamos, que se pinta, que ha ido, no tenía nada o no tenía muy poco, bueno, tenía el apoyo de su papá y demás, pero él cuando ha hecho esos nuevos negocios se ha arriesgado mucho también, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo que algo hay diferente. Para mí era lo que te decía, ¿no? Soy altamente optimista, ¿no? Desde el futuro. Quizás no tengo todas las respuestas ahora, pero es como que siento que algo va a pasar. Siento que Steve Jobs también era de la misma manera, ¿no? Cuando decía su discurso en Stanford, decía, en algo tienes que creer, ¿no? Llámalo fe, llámalo dogma, llámalo destino, lo que sea. Tienes que creer que en algún punto de tu vida vas a mirar atrás y todos esos puntos, esas vivencias que has tenido en tu vida se van a Se van a entrelazar de conectar, alguna forma van a y hacer sentido. y va a ser lo que tú has llegado ahora. Para mí eso es optimismo, ¿no? Eso es algo de pensar, sabes que ahorita quizás no es lo que estoy queriendo, pero esto que estoy haciendo sí va a funcionar para tal cosa. Entonces, sí, creo que estamos concordando de que parecen ser la misma persona. Estoy seguro que no es la regla, como en toda regla hay sus fuera de, como una desviación estándar, siempre hay las personas que están saliendo del margen. Sí creo que hay personas que tienen una mala intención y de entrada lo único que quieren es ganar dinero a costa de las personas. Sí. Esas personas quizás también son psicópatas, tú me dirás, pero aparte de eso son malas en sí, digamos. Por ejemplo, no considero que Steve Jobs haya querido estafar a todo el mundo, más bien él tenía la idea de computadoras en toda la casa. Es igual de loca, ¿no? Pero qué sé yo. Al Exacto. menos estaba yendo hacia un punto que él pensaba que iba a ser mejor para las personas. Ponte. Y eso, no sé qué más acotar ahí. Sí, creo que es un buen punto. Un saludo a Coco Riveros, que nos ha mandado Ah, grande un Coco. comentario también por ahí. Un abrazo, bro.
suerte con el ceviche. Tienen que probar ese ceviche. Yo quisiera uno ahorita. Contame, Coco, si no haces envíos a Papúa Nueva Guinea y a cuánto sale último, Para como contexto, casero. para los que están viendo, Gustavo Riveros ahí está haciendo delivery de ceviche en La Paz. Así que vayan a pedir ahí. Tiene en su perfil, creo, los números para pedir. Seguro que sí, seguro que sí. Un abrazo, bro. Entonces, sí, volviendo al punto, como te digo, yo creo que sí son la misma persona. Y sabes que esa curiosidad me daba también, por ejemplo, con Chávez y Maduro. Y en la última época también Evo Morales. Que yo decía, o sea, creo que se la creen. O sea, llega un punto en el que los veía tan seguros de las barbaridades que hacen, ¿me entiendes? Que me llegaba, ya no me daba bronca, me daba empatía con ellos. Decía, puta, pobres tipos, ¿me entiendes? Porque en el sentido de que, como digo, ya no era bronca, era empatía, era decir, realmente se la creen, realmente creen que están haciendo bien, realmente creen que están haciendo lo correcto, ¿entiendes? Por su país. Están muriendo gente, están muriendo de hambre, claramente te odian y necesitan sacarte de encima porque estás generando un montón de dolor y, y lo escuchas. Y la gente, he visto filmaciones de Maduro en una vagoneta leyendo grafitis de cómo lo odiaban, viendo a millones de tus pobladores en la calle, algún día pidiendo auxilio, otro día enfadados pidiendo que te vayas, y seguir creyendo que tienes la razón, y seguir creyendo que lo estás haciendo bien, y que es por el bien de ellos. O sea, ¿cómo? Llega un punto en el que digo, no puedes dormir en las noches contigo mismo después de hacer tanta mierda, a menos que realmente te la creas. Realmente es probable que se la crean que estaban haciendo lo correcto y lo bueno. Están robando, están estafando, pero ¿qué tanto puedes aguantar cosas malas? Entonces realmente te la debes creer, no debe haber de otra. Y eso me hace pensar de nuevo en entrepreneurs, en emprendedores, porque pasa algo parecido por lo que tú me dices, ¿no? Te la crees y tienes que creértela para que funcione, o sea, para que tu emprendimiento despegue, y es lo que me explicabas hace un rato. Tienes que tener esa misma actitud de creértela, de creerte una realidad que no está pasando ahorita. Entonces sí tienes algo de loco de creer en una realidad alternativa, pero tienes que creértela, porque si no, no vas a trabajar lo suficientemente fuerte, no vas a venderla lo suficientemente bien y nadie te va a seguir. Entonces tienes que creerte una realidad que no existe ahorita. Y el hecho de que vaya a existir o no, como tú decías, no siempre va a estar en tus manos. Por ahí va a ser al azar alguna vez. Totalmente, totalmente. Va a estar al azar. Am, es bien raro esta conjugación, ¿no? De personas, de cómo el mismo tipo de persona puede llegar o a cambiar el mundo, como decíamos, idea revolucionaria y qué sé yo, que ahora puedas tomar taxi en Nueva York sin que te cueste un montón, o taxi seguro en Bolivia a través de una aplicación y que llegue una persona y ve su cara y lo que sea, o encontrar hoteles, o que el mismo tipo de persona pueda incluso jugar con tu salud y decirte, sabes que tienes diabetes cuando en realidad no tienes. Ah, es un tema bien interesante, complicado, creo. Em, pero creo que hemos llegado nomás a una conclusión interesante. Si bien sabemos que eso también aclarar, no es que tenemos la verdad, ¿no? Y nos podemos estar equivocando, pero creo que en nuestro análisis de nuestras experiencias, en lo que yo te he contado, en lo que tú me has contado, sí podemos concluir que hay ciertas similitudes entre estas personas, porque como tú dices, sí, tienes que creerte una realidad alternativa, algo que no existe, y para ti tiene que ser cierto lo que está pasando, ¿no? Y, y bueno, en base a eso creo que es que tomas riesgos, y si las personas no toman riesgos, se van a quedar estancadas, ¿no? Y bueno, tú lo has debido ver más, ¿no? En tipo de personalidades quizás que son un poco más arriesgadas, menos arriesgadas, y cómo eso repercute quizás en su vida y en oportunidades que tengan, o en qué sé yo, en arrepentirte de cosas o no arrepentirte de cosas en el futuro. Hay un montón de temas Totalmente. para hablar ahí. No sé si tienes algo más que acotar, pero creo que hemos tenido una buena charla hoy día, y gracias a todas las personas que están viendo, Pietro, Coco, Gabo, Un Greg, abrazo a Madi, todos ellos. tu Y papá bueno, también creo está que viendo.
Así un saludo a todos. Entonces, y para cerrar en una nota positiva, supongo que la diferencia está en, no está mal tener esta visión diferente del mundo, digamos. Siempre y cuando trates de mantener un hilo a tierra y tratar de verificar cada cierto tiempo si no estás haciendo daño a la gente más de hacer el bien. Por más que en tu cabeza creas que es lo opuesto. O sea, date a ti mismo el beneficio de la duda eh, para frenar y cuestionarte si estás haciendo lo que deberías en este momento, digamos. Creo que eso es todo. Me parece una tremenda nota para cerrar, el tono para cerrar. Y bueno, más si nos estamos viendo entonces. Seguro que sí. Un abrazo y un abrazo a todos. Gracias por Un vernos. abrazo a todos, mil gracias.